8 de julio de 1990. Los Caballeros del Zodiaco ha emitido por primera vez en España la cadena Televisión Española, 3 años después de llegar a Francia como Les Chevaliers du Zodiaque, y 4 años después de su primera emisión en Japón con el título original, Saint Seiya, que para aquel entonces ya había finalizado con 114 episodios en 3 temporadas. En 1992, mismo año del fin de la emisión definitiva del anime completo en España, bajo la cadena privada Telecinco, el anime llegaba a México por primera vez. El éxito de Saint Seiya entonces era rotundo, amado tanto o más que en el país nipón, marcando a varias generaciones alrededor del mundo. La primera vez que lo vi, volvía cansada de la escuela y... No, estáis equivocados. Yo no vi Saint Seiya de niña. Claro que sabía de la existencia de los Caballeros del Zodiaco. Seguramente había visto de pasar algo en la tele, cuando lo metían en Cartoon Network, lo suficiente para quedarme extrañada con la señorita de pelo violeta y el que entonces creía era una mujer de pelo verde y traje rosa. Lo suficiente para conocer el nombre de la serie. Sabía que había armaduras doradas por los juguetes de entonces. He de tener uno por ahí perdido que le compraron a mi hermano, que tampoco sabía nada de Saint Seiya, pero era dorado y brillaba mucho, lo suficiente para que un niño suplicase por él. Tampoco es que no estuviera expuesta al anime. Veía a Sargento Keroro, Doraemon, Shin-Chan. Me quedaba hasta tarde para pillar Dragon Ball Z, Detective Conan, Bobobo, Cardcaptor Sakura, Pichi Pichi Pitch, Pokémon, Doremi y muchos otros que estaré olvidando. Para entonces, Caballeros del Zodiaco no era algo de lo que se oyera hablar. Mi percepción se formó a base de fragmentos sueltos e ideas preconcebidas. Como mi armadura seguro era para chicos. Habría hombres muy masculinos pegándose, con una trama repetitiva y sin más profundidad que ser guerreros y derrotar a los villanos de turno en 1 o 2 episodios como mucho. Así, una y otra vez, una misma fórmula creada para saciar la sed de violencia, que encima me imaginaba edulcorada y censurada. Que no entendía por qué se suponía debía fascinar a los chicos, porque claro, el marketing era para ellos. Y crecí, sin saber ni ver nada más de los Caballeros del Zodiaco. Y aunque maduré y rompí con esas ideas tontas que tenía de niña, no le volví a dedicar un solo pensamiento a esta serie, sin volver a ver un juguete ni oírla mencionar. Más de una década después, mi mejor amigo, que es el que siempre me propone cosas para ver o jugar, me dijo que tenía ganas de volver a verse Caballero del Zodiaco, que casi todos los años hace una revisión bastante extensa, y que quizás lo próximo que pudiésemos ver sería eso. Siempre confío en su criterio y todo lo que ha compartido conmigo me ha enamorado, pero aquella vez me sentí un poco mal conmigo mismo, porque no me convencía la idea. En alguna parte de mí seguía teniendo ese concepto básico de cuando niña. Pero pensé que tenía experiencia con el anime shonen, que ya había descubierto que eso era una tontería y que la idea que tuviese de Saint Seiya era pensando en las series animadas estadounidenses de la época hechas para vender juguetes, cuando no sabía de dónde venían las series que veía y que más me gustaban. Me dije, también, que él no me recomendaría nada que no supiera que pudiera gustarme, que tenía que dar una oportunidad y que además estaba compartiendo conmigo una parte de su infancia. Así que en mayo de 2022 empezamos a ver Saint Seiya en su doblaje latino, ya que él es argentino y cuando nos es posible es la opción que cogemos. No podía imaginar que ya el primer capítulo derrumbaría mi castillo de naipes. Entendí que aquello no era lo que yo creía cuando Seiya le cortó la oreja a Casio. Recuerdo que dije, vaya, eso es más violento de lo que esperaba de un anime de los 80. Y después llegó Shaina, y paré el capítulo para decir que, wow, estaba siendo más progresivo que muchas cosas de hoy día. Una mujer villana, hermosa, casi de aspecto delicado, implacable, feroz, una tremenda hija de su madre al principio, que no teme en darle una paliza al protagonista, poniéndolo en serio a apuro hasta que se calza la armadura y el protagonista tampoco se contiene en defenderse de ella. ¿Un combate entre hombre y mujer en la igualdad de condiciones? ¿Pero qué es esto? Y sí, no podemos negar que hoy día hay mucho más personajes femeninos peleones, pero hay un miedo detrás de las cámaras a mojarse del todo. Las mujeres solo combate con mujeres y es una pelea más de agilidad y acrobacia o podercitos a lo lejos. No sientes que haya verdadera rabia o intención asesina detrás de ellas. Son marionetas para contentar sin una buena intención detrás, aunque claro, como siempre hay excepciones. Me sorprendió Saori Kido, esa muchacha de aspecto grácil y delicado a la que me dieron ganas de asesinar. Todavía la heredera rica que no empatizaba con los huérfanos que habían sufrido a causa de su abuelo, con la frialdad de una empresaria que solo sabe tratar a los demás a base de negociar. Y llegó el combate de Pegaso contra Dragón. Fui transportada a ese coliseo estadio, cegada por sus luces, ensordecida por el clamor del público. Sentí la tensión de un combate que haría historia, donde todo está en contra del protagonista, y la victoria caía en la esquina del rival. Contemplé, con la boca abierta y el corazón latiendo a mil por hora, el intercambio de golpes entre Seiya y Shiryu, animado de forma hermosa y dinámica, regalándome una de mis imágenes favoritas de todo el anime, haciéndome preguntarme cómo iba a hacer Seiya para vencer a alguien tan feroz y tan lleno de determinación.
Y Seiya ganó, habiendo descubierto la debilidad de Shiryu. El corazón del dragón se detuvo. Pero en vez de celebrar su victoria, Seiya cayó rendido, sufriendo sus propias heridas. Se clamaba el nombre de Seiya, ya no solo para celebrar su victoria, sino para darle la fuerza que necesitaba para realizar un milagro, para salvar al que se convertiría después en un amigo, un hermano. Dentro y fuera del Coliseo, todos contuvimos el aliento. Los latidos sonaron. ¡Lo has conseguido, Seiya! ¡Vuelve a latir! ¡Le has arrancado de las garras de la muerte! ¡El caballero del dragón vive! Y el Coliseo rugió. Cuánto deseé haber crecido con Seiya en ese momento. Me sobrevino una emoción inesperada, me transportó a un tiempo que yo no viví, me dejó saborear una experiencia que no tuve. La euforia se mezclaba con el asombro, con las expectativas. Supe que me encontraba ante una joya, ante algo único, que se convertiría en una pasión. Para terminar de cimentarlo, se enfrentaron los dos dragones. Una trama que a día de hoy quizás está más trillada, la de los protagonistas luchando contra versiones malvadas u oscuras de ellos mismos que a saber de dónde habían salido. Nos regalaron un momento que uno no esperaría de un villano hecho para morir al poco de aparecer, de lo que se supone que es X personaje, pero con risa malvada. Tras un sangriento combate, el dragón negro nos da una probada de lo que conoceríamos después con Ikki. El mal no nace, se hace, y el mismo poder que tiene uno para destruir, sirve también para salvar. Shiryu quebró al dragón negro más allá de lo físico, y en sus momentos finales, con Remember Sadness acompañando, el dragón negro atraviesa nuestros corazones con sus últimas palabras, un anhelo que no se verá satisfecho. ¿Por qué me has salvado la vida? ¿Por qué lo has hecho, dragón negro? Te parecerá una tontería. De pronto tuve ganas de creer en eso a lo que llamas amistad. Caballero, aunque ya no pueda disfrutarla. No, todavía no es tarde, caballero. No te vayas, por favor. ¡No! Ha perdido la vida, aunque ha ganado un amigo que no le olvidará jamás. En Saint Seiya había sangre, violencia, combate, señores quitándose la ropa, algunos más que otros. Pero también era profundamente emocional, dramático, sin temor a hablar de los sentimientos de los personajes y sus sufrimientos. Así que acompañadme mientras hablo sobre las distintas cosas que me sorprendieron de Saint Seiya. Seiya no es el protagonista convencional. Teniendo en cuenta que su nombre figura en el título, no es descabellado pensar que Seiya es el centro del universo de los Caballeros del Zodíaco, que todo lo puede. Entré con miedo a otro muchacho con algún tipo de bendición sanguínea o protegido al extremo por la trama, sin el que los demás no pueden hacer nada, más listo o más fuerte que todos. Pero pronto descubrimos que el peso recae entre 5 muchachos, no solo en él. Cada uno con su propia personalidad, objetivos e ideales, con sus propias batallas y victorias, con sus propias derrotas, creciendo como personas y santos de Atenas hasta el momento final. Si no estuvieran los 5 juntos, la Guerra Santa jamás se habría ganado.
Seiya es impulsivo, diciendo siempre lo que piensa y siguiendo su corazón sin importarle a quién moleste. A veces un poco cabeza dura, pero más valiente que nadie. Tenemos a Shiryu, el más racional, resolutivo y analítico, con un amor especial por quitarse la armadura y quedarse ciego, pero un guerrero con todas las letras, digno del dragón que porta en su espalda. Está Hyuga, misterioso, que tiene que aprender a dejar ir a su madre, más arrogante y de primera cerrado, pero alguien emocional en el fondo, muy sagaz pero impetuoso. Iki, primero antagonista y después el héroe más fuerte de los 5. Sin miedo a morir y solitario, no tanto por naturaleza como por costumbre. Con la mayor víctima... Bueno, un chulo, vamos a dejarlo en un chulo. Muy seguro de su habilidad y con corazón de oro. Pero para hablar de Shun, vamos a tener que pasar a otro punto. ¿Qué es ser un hombre? Otra cosa que no esperaba es que Saint Seiya fuera un maravilloso ensayo sobre la masculinidad. De nuevo, tan avanzado su tiempo que cuesta trabajo creer que fuera escrito en 1985. Se le suma el arte, que lo adentra en el género Bishonen, que destaca por hacer a los hombres con una apariencia hermosa y más delicada, pestañas muy largas, ojos grandes, rostros finos, figuras estilizadas, cabello largo, labios llamativos, específicamente aplicado a los más jóvenes, aunque Kurumada lo extiende hasta los personajes más adultos. Y no es un estilo que aplica a todos sus personajes, solo de comparar a los protagonistas con Cassius, Geki, Ichi, Yamian, con rasgos mucho más marcados y adultos, unos más asociados a lo tradicionalmente considerado como masculino, en especial en Occidente. Si comparamos con series de origen estadounidense de la época, veremos la diferencia fácilmente, donde todos los personajes tienen prácticamente el mismo rostro y cuerpo exageradamente musculado, con barbillas más cuadradas que un ladrillo. Mirad, sin ir más lejos, cómo transformaron a nuestros pobres protagonistas en el intento de adaptación que Rei Mona encontró. Y es que la masculinidad se aborda de muchas maneras distintas en Saint Seiya, aunque Shun es el ejemplo principal y perfecto, ya que efectivamente nos demuestra que ser un hombre no son los colores que lleves, la apariencia que tengas. Shun, en una historia donde la pelea es inevitable, no tiene miedo a combatir per se, sino a hacerle daño a otros. Es alguien muy empático, cargado de emociones y sin miedo a demostrarlas, que prefiere defender y proteger a atacar. Pero si haces daño a quienes quiere, no dudará en pelear y en entregar su vida. Cuando Iki le dice que sea un hombre, no está metiéndose con él por usar rosa, por llorar. Le está pidiendo que sea fiel a sus ideales, que no se deje achicar por el enemigo, que demuestre el guerrero que es y luche por la justicia. Y por otro lado tenemos al patriarca Arles, que desde el principio se presenta con esa voz de villano tan gruesa, con sus desnudos extremadamente necesarios, y exhibiendo una masculinidad más adulta, con un poder distinto, como con más sensualidad. Como villano, y cargando esa voz y esos arranques de ira, uno espera que él sea o una de dos, un anciano antijóvenes, o alguien de mediana edad y rasgos asociados por puro estereotipo a villano, cara más puntiaguda, facciones alargadas. Pero no. Vemos a un hombre joven, fabuloso, con un rostro cargado de sufrimiento pero suave, hermoso. Y lo primero que hace es llorar, con brillo incluido, lamentando no poder ayudar a Athena. Y muere en brazos de su diosa, rogando perdón, de nuevo destrozado por la culpa, viéndose tan frágil en su último momento que te parte el corazón. Y Afrodita. Oh, Afrodita. Cómo me enamoré de él tan solo verlo, tan solo escucharlo con esa voz tan profunda. Un hombre lleno de elegancia y seguridad en sí mismo, armado con algo hermoso y en apariencia inofensivo, pero que esconde la más letal de las técnicas de los caballeros en su eficacia. Y cómo Saga le describe sin pensárselo como el más hermoso de todos, con un orgullo en su voz palpable. Que resguarda la última de las 12 casas, Piscis. Es el caballero más hermoso de los 88 combatientes. Un guerrero de belleza, brillante y orgulloso entre el cielo y la tierra. Cualquiera esperaría que no fuese tan fuerte por su belleza, pero al contrario, es el caballero más temible. ¿Qué? ¿Qué dijo? En España, sin ir más lejos,
Su voz fue la de una mujer, así como en Francia. Y fijaos cómo de interiorizados se tenían los estereotipos de género para que no se les ocurriese que, con esa apariencia, podía ser un hombre. Es tan poderoso como los Caballeros de Oro, quizá más incluso. Su séptimo sentido está muy desarrollado. Bravo, Caballero Andrómeda, has ganado. Pero muy pronto me acompañarás en el último viaje. La música. Si no había suficiente con la carga emocional dentro de la propia narrativa, Seiji Yokoyama terminó por insuflarle vida, por magnificar cada momento a la 10ª potencia y arrullarte a los momentos de llanto, de tensión, de acción, los románticos y los divertidos. Antes de conocer Saint Seiya, para mí la mejor banda sonora de anime que existía era la de Bleach, tan innovadora, variada y ajustada a cada momento, con la presencia del toque español para los arrancar que me enamoró por completo. Y aunque no tuvimos flamenco ni parashura, que se mereció una guitarrita, unas castañuelas al menos, la banda sonora de Saint Seiya arrolló y enterró todo lo que pudiese venir después. Escucharla por sí misma es una delicia, un viaje de emociones donde cada canción te trae un momento estelar, un personaje que te saca las lágrimas y te hace un nudo en el pecho porque hay una emoción y una historia detrás de cada una, no son ruidos de fondo. La calidad es impecable de principio a fin y se mantiene a lo largo de todo el anime y sus películas. Abel nos transporta al sueño de verano por el que Atena parece haber quedado encandilada también con su arpa, una quietud frágil pero hermosa que se verá rota por las verdaderas intenciones de la diosa de la guerra. El tema del gran patriarca Arles trae con él su apariencia misteriosa, llena de peligro. Nos pone en tensión a la espera del próximo movimiento de aquel que maneja los hilos tras los muros del santuario. Con el órgano y los tétricos y ominosos coros de Child of Dawn, no solo seguimos el plan de Lucifer, también asistimos a la caída en desgracia de Saga, Shura y Camus al utilizar la exclamación de Atena para matar a Shaka, un sacrificio por parte de ambos bandos para cumplir sus objetivos. Con Remember Sadness no solo asistimos al sacrificio del dragón negro, también presenciamos la despedida de Ikki y Shun en el templo de Virgo, una promesa, un deseo como hermanos de seguir siempre juntos, y un último mensaje de Ikki para que su hermano continúe con valor el ascenso hacia el templo del patriarca. Estos no son más que algunos ejemplos de mis piezas y momentos favoritos. Podría estar aquí citando y citando, pero toca pasar a... ¿Quieres ver brazos cortados? ¿Gente siendo atravesada? ¿Empanamientos? ¿Litros de sangre roja? Estás en el lugar correcto. Ya apartando la violencia, en serio que Saint Seiya no es para público infantil. Pero esto se debe a que, para empezar, este no es su público objetivo. Si sus protagonistas son muchachos de unos 13 años es porque esa era la edad de los jóvenes a los que iba dirigido el manga, por muy descabellado y sin sentido que veamos dentro de la historia. Animación, como sabemos mejor hoy día, no equivale a infantil, ni a apto para todos los públicos. Y si por algo Saint Seiya fracasó en Estados Unidos, entre otras muchas circunstancias que le jugaron en contra, fue por querer convertir la serie en algo que no era, en blanquearla y censurarla, porque vaya a ser que los niños tengan pesadillas o les corten las orejas a su hermano. Otro argumento para decir que no es para niños es que Masami Kurumada no trata como estúpidos a sus lectores, aunque después del anime se dieran casos de sobreexplicación o repetición. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces Saint Seiya estaba saltando continuamente entre relleno y canon, teniendo que dar triples saltos mortales con la trama después de crear cosas mientras el maestro Kurumada avanzaba con el manga, y después unirlas con eso, sumado a los errores de doblaje. Pero no por ello dejaba de tener una historia muy madura, que dejaba espacio para que el espectador o lector sacase conclusiones propias, o se quedase pensativo con las distintas discusiones y sucesos de la trama. Una de las cosas que más complejo y maduro vuelve a Saint Seiya es que muchos de sus personajes son grises, héroes que han hecho cosas terribles y villanos con buenas intenciones pero moral un poquito torcidas. Personajes que parecen don nadie o alivio cómico, pero tienen mucho más que eso. Tenemos a Tatsumi dándole palizas terribles a niños y siempre tratándolos como basura, en especial a Ikki, que si no tenía suficiente, después pasa a manos de Guilty. Está lo terrorífico, sublime y abrumador de los poderes de Shaka, las imágenes impactantes de los distintos mundos, de los cuerpos en descomposición y las bestias imparables. Está el miedo que causa la pérdida de todos los sentidos, de convertirte en un cadáver andante como le sucede a Ikki y Baseiya en el enfrentamiento final con Saga.
Milo es un auténtico sádico que desangra a sus víctimas poco a poco a base de agujas escarlatas en puntos vitales y comienza comportándose como un villano. Vemos los rostros de las víctimas de Death Mask en un escenario terrorífico, las armas en pena del Yomotsu de malvados e inocentes por igual. Está esa hermosa discusión entre Doko y Death Mask sobre la definición de justicia, si es una cuestión de perspectiva o se mantiene en el tiempo. Eres un tonto. ¿Qué dices? La filosofía común entre el grupo de traidores formado por Death Mask, Afrodita, Shura y Saga. El poder es justicia. No temen ahondar sobre la religión, sobre qué supone ser un dios y cómo estos se han alejado cada vez más de su propósito y relación original con los seres humanos, con los mortales. Se plantea en varias ocasiones si el mundo merece ser salvado, si el ser humano hace más mal que bien. Pero ahí está Saori, siempre para rebatir que la belleza de la humanidad se encuentra en las decisiones, que igual que sí, hay muchos que hacen el mal, hay tantos otros que luchan por el bien, que los humanos también aman, sufren, se caen y se vuelven a levantar, encuentran la forma de superar sus obstáculos y seguir adelante, y ahí es donde está su fortaleza. Los momentos intensos, de reflexiones profundas, son un sello de identidad de Saint Seiya, dentro y fuera de combates de vida o muerte. Uno de mis favoritos es el paseo de Seiya con mi hijo. La última vez que veríamos a estos dos amigos de la infancia estar juntos antes de la batalla de las 12 casas. Que poder llevar a cabo esa vida, algo que no puedo renunciar, ese es mi destino y debo seguirlo, no puedo cambiar mi vida, entiéndelo, Mino. Saori dijo una vez que todos los humanos deberían vivir de acuerdo con la estrella bajo la que nacieron. Algunos nacen con estrellas de buena suerte y otros con estrellas de mala suerte. Lo único que puedo decir es que siempre daré lo mejor de mí, cualquiera que sea mi estrella. Y a raíz de esa conversación, igual que digo que quizás Saint Seiya no es tanto para niños, digo también que es de los mejores animes para enseñarles valores de verdad. Por momentos como este, es que en el futuro, cuando tenga hijos, ay Dios mío, no dudaré en ponerle Saint Seiya, porque a mí, como adulta, ha supuesto un auténtico giro en mi vida, porque al contrario que en muchos animes y mangas del género de hoy día, su mensaje es sentido, es genuino. No es simplemente un tópico que repetís que en cuanto sale de la boca de los personajes te hace poner los ojos en blanco de lo manido y manufacturado que suena. No esperaba que Saint Seiya me enseñase sobre la perseverancia, sobre el poder especial del ser humano, la capacidad de lograr milagros. Y no se trata de convertir agua en vino ni de multiplicar panes y peces. Se trata de superar tus límites, de luchar por aquello en lo que crees, de hacerte ver que la fuerza de voluntad puede llevarte a donde sea necesario. Y también te dice que está bien estar perdido, sentirse solo y odiar el mundo por ello, que es algo por lo que todos podemos pasar y que nos puede convertir en quienes no somos porque estamos heridos. Hay un motivo por el que me gusta especialmente que los santos de bronce, apartando a Shuna e Ikki, no sean hermanos de sangre, apartando la gracia del viejo Kido, dejando embarazadas a 100 mujeres en tan poco tiempo. Te muestra que a la familia va más allá de los lazos de sangre, que puede incluso crear un vínculo más fuerte que con un familiar. Los santos de bronce comienzan desconfiando unos de otros. Aunque se conocían desde niños, han pasado muchos años y crecieron en circunstancias duras, pero conforme atraviesan dificultades forman un vínculo no solo de amistad, sino de hermandad, donde darían la vida los unos por los otros sin dudarlo, donde sacrificarían lo que fuese. Así como comienzan siguiendo a regañadientes a Saori y Kido, pero acaba convirtiéndose en alguien por quien abandonarían sus vidas, quien les da esperanza. Te muestra que las personas a veces necesitan su tiempo a solas, que hay quien, como Ikki, no está hecho para estar siempre en grupos, pero no por ello aprecia menos a quienes le rodean, que estarán ahí cuando más los necesites. Saint Seiya te enseña que cualquiera puede estar lidiando con un gran peso, que las mayores batallas a veces se quedan dentro de uno, así como Saga lidiaba con su trastorno de identidad disociativo y su complejo de inferioridad, como bien explica Mu al final de las 12 casas. Me enseñó, con los últimos momentos de Shaka y las distintas charlas sobre el destino, que la vida es efímera, así como lo es todo, y que nunca puedes saber uno si el destino está escrito, pero sigue siendo tu vida para aprovecharla hasta los últimos instantes. Y es que trata en general tantos temas ya mencionados: la hombría, el honor, la justicia, el bien y el mal, el sentido del sacrificio, el arrepentimiento y el perdón, con tanta profundidad que sería un crimen que las nuevas generaciones se lo pierdan en pos de lo que sea que la serie CGI está haciendo.
Y por último, más allá de la serie en sí, no esperaba la magnífica comunidad que tenía detrás, tan viva, tan variada en cuanto a formas de seguir expandiendo el universo que Saint Seiya presenta, y en especial sustentado por tantas mujeres, personas no cisgénero, miembros de la comunidad LGBTQ+, con un rango de edad tan amplio, fans desde el primer día en que fue emitida y fans que como yo lo conocieron hace poco, con tanta creatividad y ganas de compartir su amor por la serie y sus personajes, con los brazos siempre abiertos a cualquiera que venga. Porque sí, hay lugares oscuros con otro tipo de fans que se han quedado anclados en el tiempo, quejosos de cada cosa nueva que sale y que se desvía un solo milímetro de lo que Kurumada escribiese. Pero es el fanart, los fanfics, los doujinsis, las animaciones, los headcanons y debates, incluso los memes los que lo mantienen con vida, los que hacen que no caiga en el olvido. Los spin-offs vienen de la mano de gente que amaba Saint Seiya y contaron con la bendición de Kurumada para darnos a los fans lo que no tuvimos en su obra, ya fueran las Saintias, una Athena más implicada en la guerra, los santos dorados interactuando entre ellos y teniendo fanservice además de más trasfondo, una backstory para Guilty o Saga estando desnudo cada oportunidad que tiene. Que a ver, la verdad, eso es algo que siempre se agradece, nunca vamos a tener suficiente de eso. No esperaba conocer a gente tan magnífica en estos meses y sin cuyo ánimo este canal no estaría haciéndose realidad. Gracias a todos vosotros, que estáis ahí día a día, que habéis dado tanto amor a este inicio desde que lo anunciase. Quiero agradecerle a Naya de Dragon su ayuda, su apoyo, un gran referente y el mejor ejemplo de fan de todo corazón de esta obra. Gracias por ser el padrino de este canal y por hacernos amar aún más Saint Seiya. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y si queréis más, ya sabéis, ahí abajo tenéis el botoncito de suscripción y de like. Me encantaría leer en los comentarios si para vosotros Saint Seiya fue lo que esperasteis desde el principio o si os sorprendió tanto como a mí. Y bienvenidos oficialmente al comienzo de la Dimensión de Amara. Nos vemos en el próximo vídeo.